¿Sabías que muchas veces los desafíos espirituales que enfrentamos están influenciados por fuerzas que ni siquiera notamos? Hoy, vamos a desentrañar un tema crucial para tu vida espiritual, el espíritu de Jezabel. Este no es solo un concepto antiguo de las Escrituras, sino una amenaza persistente que afecta a las iglesias, las familias y la fe personal. Este video será una guía completa para ayudarte a reconocer, combatir y vencer este espíritu con la autoridad que Dios te ha dado. Exploraremos la raíz de su influencia, cómo se manifiesta hoy y, lo más importante, cómo blindarte espiritualmente para que tu fe permanezca firme y victoriosa. No es casualidad que estés aquí. Si has sentido que algo debilita tu conexión con Dios o desvía tu atención de su propósito, quédate hasta el final. Lo que descubrirás podría transformar no solo tu vida espiritual, sino también la de aquellos a quienes amas. Prepárate para una enseñanza que no solo te abrirá los ojos, sino que te dará las herramientas para tomar acción inmediata. Cada parte de este video está diseñada para equiparte con el discernimiento y la fortaleza necesarios para superar cualquier influencia negativa. Comencemos juntos este viaje espiritual. Tu vida no será la misma después de este encuentro con la verdad de Dios. Jezabel, figura destacada del Antiguo Testamento, aparece en la historia de Israel como esposa del rey Acab. Su influencia no solo marcó el reinado de su esposo, sino que dejó un legado espiritual peligroso que trasciende los siglos. Jezabel no solo fue una reina, sino una fuerza que introdujo la idolatría y la corrupción moral en el pueblo escogido de Dios. Su historia es relatada principalmente en los libros de los reyes, donde su carácter dominante y su desprecio por las leyes divinas quedan evidentes. En este segmento, exploraremos cómo Jezabel personifica el rechazo a Dios y cómo su espíritu sigue siendo relevante en nuestra era. El matrimonio de Jezabel con Acab simbolizó más que una unión política, representó un pacto que abrió las puertas a la adoración de Baal en Israel. Baal, dios cananeo asociado con la fertilidad y la prosperidad, se convirtió en el centro de culto debido a la influencia de Jezabel. Esto marcó una desviación radical de la adoración al único Dios verdadero, un cambio que trajo graves consecuencias espirituales y sociales. Jezabel no solo promovió la idolatría, sino que persiguió a los profetas de Dios, buscando silenciar las voces que proclamaban la verdad. Uno de los momentos más impactantes de su historia se encuentra en 1 Reyes 18, donde el profeta Elías desafía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Este enfrentamiento no solo fue un evento milagroso, sino un recordatorio del poder de Dios frente a los ídolos. Aunque el fuego descendió del cielo y demostró la supremacía divina, Jezabel no se arrepintió. En cambio, juró perseguir a Elías, mostrando su dureza de corazón y su rechazo absoluto a someterse al Dios de Israel. El impacto de Jezabel no se limitó a su tiempo. El Nuevo Testamento menciona su espíritu en Apocalipsis 2:20, donde Jesús advierte a la iglesia de Tiatira. Aquí, Jezabel no es solo una figura histórica, sino un símbolo de manipulación, idolatría y corrupción que amenaza la fe verdadera. Su mención en este pasaje demuestra que su influencia no era un problema exclusivo del pasado, sino un desafío recurrente para los creyentes a lo largo de los siglos. La idolatría que Jezabel introdujo en Israel iba más allá de imágenes y rituales. Representaba una filosofía de vida que colocaba los deseos humanos y la prosperidad material por encima de la obediencia a Dios. Esta misma mentalidad persiste hoy, camuflándose en doctrinas que prometen éxito y bienestar mientras alejan a las personas de la verdad. Jezabel es, por tanto, un ejemplo clásico de cómo un espíritu puede infiltrarse en la vida espiritual y distorsionar la fe auténtica. La conexión entre Jezabel y la manipulación espiritual es crucial para entender su relevancia actual. Su estrategia no era una confrontación directa con Dios, sino una infiltración sutil que seducía al pueblo a través de promesas atractivas. En nuestras iglesias, esta táctica se manifiesta en mensajes que suavizan el pecado, diluyen la verdad bíblica y colocan a los líderes como figuras de autoridad absoluta, más allá de la palabra de Dios. Esta estrategia, tan efectiva entonces como ahora, requiere discernimiento espiritual para ser detectada y resistida. Reflexionar sobre el contexto bíblico de Jezabel nos ayuda a comprender la gravedad de su influencia. Su historia no es solo una advertencia, sino una guía para enfrentar desafíos espirituales similares en nuestra época. Reconocer las tácticas de este espíritu y sus manifestaciones modernas es el primer paso para proteger nuestra fe y fortalecer nuestra relación con Dios.
En las próximas partes, exploraremos cómo estas tácticas se manifiestan hoy y cómo podemos combatirlas con las armas espirituales que la Biblia nos proporciona. La idolatría promovida por Jezabel no era solo un acto de adoración a otros dioses, sino un ataque directo al pacto que Israel tenía con Dios. Esta idolatría se manifestaba en la exaltación de Baal y Astarte, dioses que representaban la fertilidad y la prosperidad, pero cuya adoración incluía prácticas inmorales y sacrificios abominables. Jezabel usó su posición como reina para institucionalizar estas prácticas, desafiando abiertamente las leyes de Dios y corrompiendo a toda una nación. La adoración a Baal, promovida por Jezabel, se convirtió en un sistema profundamente enraizado en la sociedad israelita. No se trataba solo de erigir altares o realizar rituales, sino de una mentalidad que desplazaba la soberanía de Dios por la dependencia de fuerzas naturales y materiales. Esta forma de idolatría es relevante hoy, pues cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, como la búsqueda excesiva de éxito, riqueza o reconocimiento, se convierte en un ídolo moderno. La idolatría de Jezabel también implicaba una corrupción moral profunda. Sus prácticas no solo incluían sacrificios a dioses falsos, sino también actos que degradaban la dignidad humana. Estas acciones eran un reflejo del alejamiento espiritual del pueblo. Hoy, podemos ver paralelos en cómo la sociedad tolera comportamientos que contradicen los principios bíblicos, justificándolos como progreso o libertad personal. El espíritu de Jezabel opera en la actualidad disfrazando la idolatría como algo aceptable. Mensajes que priorizan la prosperidad material por encima del crecimiento espiritual son ejemplos de cómo esta influencia se infiltra en las iglesias. La adoración verdadera a Dios es reemplazada por la búsqueda de recompensas terrenales, algo que la Biblia constantemente condena. Este cambio sutil pero peligroso refleja la misma estrategia que Jezabel utilizó para desviar a Israel. En este contexto, es esencial recordar que la idolatría no siempre es evidente. Puede esconderse detrás de actividades aparentemente inocentes o incluso de ministerios que se enfocan más en agradar a las personas que en honrar a Dios. Este tipo de idolatría es más peligroso porque opera en el corazón, llevando a los creyentes a una adoración dividida y, eventualmente, a un alejamiento de la fe genuina. El impacto de la idolatría introducida por Jezabel no fue solo personal, sino colectivo. La nación de Israel enfrentó consecuencias devastadoras, incluida la sequía y la pérdida de identidad espiritual. Esto nos enseña que las decisiones individuales tienen repercusiones comunitarias. Hoy, las iglesias que toleran la idolatría, ya sea en forma de doctrinas distorsionadas o prácticas comprometedoras, enfrentan el riesgo de perder su testimonio y su propósito. Para resistir este tipo de idolatría, debemos examinar continuamente nuestros corazones y nuestras prioridades. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? La Biblia nos llama a adorar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Este nivel de devoción es la única defensa efectiva contra la influencia del espíritu de Jezabel. En la próxima parte, exploraremos cómo la manipulación espiritual es otra táctica clave de este espíritu y cómo afecta tanto a individuos como a comunidades de fe. La manipulación espiritual es una de las herramientas más efectivas del espíritu de Jezabel. En el Antiguo Testamento, Jezabel utilizó su posición para controlar no solo a su esposo Acab, sino también al pueblo de Israel. Manipulaba las situaciones para imponer su voluntad y justificar sus acciones, incluso cuando éstas iban en contra de los principios divinos. Este tipo de manipulación sigue siendo una amenaza en nuestras iglesias y vidas personales. En el contexto moderno, la manipulación espiritual se manifiesta cuando líderes o individuos utilizan su influencia para promover agendas personales disfrazadas de espiritualidad. Esto puede incluir el abuso de poder, la intimidación o la coerción emocional para que otros se sometan a su autoridad. La manipulación no siempre es evidente, pero sus efectos son devastadores, ya que desvía a los creyentes de su relación genuina con Dios. La falsa autoridad es otro componente clave de este espíritu. Jezabel se presentaba como una figura espiritual, pero su autoridad no provenía de Dios. Hoy, vemos esto reflejado en líderes que proclaman tener revelaciones exclusivas o que promueven doctrinas que contradicen la Biblia. Estas prácticas crean dependencia hacia la persona en lugar de hacia Dios, lo que resulta en una fe superficial y manipulada. El espíritu de Jezabel también busca desacreditar y silenciar las voces que se levantan en defensa de la verdad.
En su tiempo, Jezabel persiguió a los profetas de Dios, buscando eliminar cualquier oposición a su agenda. En nuestras iglesias, esto puede manifestarse como rechazo o aislamiento hacia aquellos que cuestionan prácticas o enseñanzas que no están alineadas con la Escritura. Es importante reconocer que la manipulación espiritual no siempre es intencional. Puede surgir de un deseo equivocado de control o de proteger un ministerio. Sin embargo, sus efectos son igualmente dañinos, ya que distorsionan la relación de las personas con Dios. La Biblia nos llama a la humildad y al servicio, no al dominio sobre los demás. La solución a la manipulación espiritual es un compromiso con la verdad bíblica y la rendición total a la autoridad de Dios. Los creyentes deben desarrollar discernimiento espiritual para identificar estas tácticas y confrontarlas con amor y firmeza. La oración y el estudio de la palabra son esenciales para mantenernos anclados en la verdad. En la próxima parte, abordaremos cómo el espíritu de Jezabel utiliza la seducción espiritual para atraer a los creyentes hacia prácticas y doctrinas que los alejan de su fe verdadera. La seducción espiritual es una estrategia central del espíritu de Jezabel. En lugar de atacar directamente, emplea tácticas sutiles que atraen a los creyentes hacia prácticas que parecen espirituales, pero que están alejadas de la verdad bíblica. En la época de Jezabel, esto se reflejaba en la introducción de rituales atractivos relacionados con Baal, que mezclaban elementos culturales y religiosos para hacerlos aceptables al pueblo de Israel. Hoy, la seducción espiritual se manifiesta en enseñanzas que diluyen la verdad bíblica en favor de mensajes más agradables y populares. Estos mensajes prometen bienestar, éxito y satisfacción personal, pero ignoran o minimizan el llamado al arrepentimiento y la santidad. Las doctrinas centradas en el Evangelio de la prosperidad o la autoayuda espiritual son ejemplos claros de cómo esta seducción opera en nuestra era. La distorsión de la verdad también es una herramienta clave. El espíritu de Jezabel busca tomar las Escrituras y reinterpretarlas para justificar comportamientos o actitudes que Dios condena. Esto crea confusión entre los creyentes y los lleva a cuestionar principios fundamentales de su fe. Por ejemplo, puede presentar el pecado como algo relativo, sugiriendo que lo importante es seguir el corazón o vivir tu verdad. En muchas iglesias, esta seducción se disfraza de mensajes motivacionales o filosóficos que carecen de sustancia bíblica. Aunque estos mensajes pueden inspirar momentáneamente, no equipan a los creyentes para enfrentar los desafíos espirituales. La fe genuina se basa en la palabra de Dios, no en emociones pasajeras. Por eso, es vital estar alerta ante cualquier enseñanza que se aparte de las Escrituras. La seducción espiritual también opera en el ámbito personal, desviando a los creyentes de su relación con Dios. Esto puede incluir distracciones como el materialismo, las relaciones tóxicas o incluso ministerios que se convierten en una obsesión. Cuando algo toma el lugar de Dios en nuestras vidas, estamos cayendo en la trampa de Jezabel, ya sea de manera consciente o inconsciente. El resultado de esta seducción es una fe debilitada y una comunidad espiritual fragmentada. Los creyentes que sucumben a estas tácticas a menudo terminan sintiéndose vacíos, desconectados y confundidos acerca de su propósito. Reconocer estos signos es el primer paso para combatir esta influencia. La oración y el estudio profundo de la palabra son esenciales para mantenernos enfocados en la verdad. En la próxima parte, exploraremos cómo el espíritu de Jezabel afecta directamente a las familias y las relaciones personales y cómo podemos proteger estos pilares fundamentales de nuestra fe. El espíritu de Jezabel no solo busca infiltrarse en las iglesias, sino también en las familias, que son el núcleo de la vida espiritual. Su objetivo es destruir la unidad familiar, debilitando las relaciones y desviando a los miembros de su propósito en Dios. Esto se logra a través de la manipulación, el egoísmo y la distracción, que conducen al caos y la desarmonía en el hogar. En el contexto bíblico, Jezabel influyó directamente en su esposo Acab, empujándolo a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. De manera similar, hoy este espíritu opera en las familias, creando divisiones y fomentando actitudes que destruyen la confianza y el respeto mutuo. Cuando uno de los miembros del hogar prioriza sus deseos personales sobre el bienestar espiritual de la familia, el espíritu de Jezabel está ganando terreno. Un ejemplo claro de esto es cuando los padres descuidan la formación espiritual de sus hijos en favor de metas profesionales o sociales. Aunque estas metas no son inherentemente malas, pueden convertirse en ídolos cuando ocupan el lugar de Dios.
El resultado es una generación que crece desconectada de los principios bíblicos y vulnerable a influencias negativas. Las relaciones personales también son un blanco del espíritu de Jezabel. Esto incluye amistades, matrimonios y asociaciones dentro de la comunidad de fe. La manipulación y el control pueden infiltrarse en estas relaciones, creando dinámicas tóxicas que destruyen la confianza y el crecimiento espiritual. Por ejemplo, un amigo o cónyuge que utiliza tácticas de control para imponer su voluntad está reflejando las características de Jezabel. La solución para proteger nuestras familias y relaciones personales es establecer a Dios como el centro de nuestras vidas. Esto significa priorizar la oración en el hogar, enseñar la palabra a nuestros hijos y modelar una vida de fe genuina. Cuando las familias están ancladas en Cristo, se convierten en una fortaleza contra las influencias externas. Además, es crucial identificar y confrontar patrones de comportamiento que reflejen el espíritu de Jezabel. Esto requiere humildad, autoconciencia y una disposición a buscar la guía de Dios para cambiar lo que no está alineado con su voluntad. Las familias y las relaciones que están fundamentadas en la verdad bíblica son más resistentes a las tácticas de este espíritu. En la siguiente parte, analizaremos cómo el espíritu de Jezabel afecta directamente a las iglesias modernas y cuáles son las señales de su influencia en nuestras comunidades de fe. El espíritu de Jezabel encuentra en las iglesias modernas un terreno fértil para operar. Esto se debe, en gran parte, a la falta de discernimiento espiritual y a la tolerancia hacia doctrinas que comprometen la verdad. En Apocalipsis 2:20, Jesús reprende a la iglesia de Tiatira por permitir que Jezabel enseñe y seduzca a sus miembros. Este mismo problema persiste hoy en muchas comunidades de fe. Una de las formas más evidentes en las que este espíritu actúa es a través de enseñanzas que priorizan el éxito, la prosperidad y la aceptación cultural sobre la verdad bíblica. Mensajes que prometen comodidad y bendiciones materiales sin un llamado al arrepentimiento reflejan la misma estrategia que Jezabel utilizó para desviar a Israel. Estas doctrinas pueden llenar los bancos de la iglesia, pero vacían el corazón de sus miembros. Otra táctica es la división interna. Jezabel fomenta el orgullo, los celos y las luchas de poder dentro de las iglesias, lo que lleva a conflictos y fragmentación. Esto distrae a los creyentes de su propósito principal, glorificar a Dios y compartir el Evangelio. Cuando las iglesias están ocupadas resolviendo conflictos internos, pierden su efectividad como testigos de Cristo en el mundo. El espíritu de Jezabel también se manifiesta en líderes que abusan de su autoridad o manipulan a sus congregaciones. Estos líderes pueden imponer su voluntad bajo el pretexto de revelación divina, creando una dependencia tóxica. Esto no solo daña a los creyentes, sino que desacredita el testimonio de la iglesia ante la sociedad. Para combatir esta influencia, las iglesias deben volver a la centralidad de la palabra de Dios. Esto significa predicar y enseñar con fidelidad bíblica, incluso cuando el mensaje no sea popular. También implica fomentar una cultura de humildad, servicio y rendición mutua, donde cada miembro es valorado y guiado por el Espíritu Santo. La oración corporativa y la intercesión son herramientas poderosas para proteger a las iglesias de la influencia de Jezabel. Cuando las comunidades de fe se unen en oración y buscan el rostro de Dios, se fortalecen espiritualmente y se vuelven menos vulnerables a las tácticas del enemigo. La unidad y la dependencia de Cristo son las mejores defensas contra la infiltración de este espíritu. En la próxima parte, exploraremos cómo los creyentes pueden armarse espiritualmente para resistir al espíritu de Jezabel y caminar en victoria. La defensa espiritual contra el espíritu de Jezabel comienza con una relación profunda y auténtica con Dios. Esto implica rendirnos completamente a Él, reconociendo que solo bajo su autoridad podemos vencer cualquier influencia negativa. La primera arma contra este espíritu es la oración ferviente. A través de la oración, los creyentes invocan la presencia de Dios, pidiendo discernimiento, fortaleza y guía en medio de los ataques espirituales. La segunda arma es el conocimiento de la palabra de Dios. La Escritura es nuestra espada espiritual, como lo menciona Efesios 6:17. Estudiarla, memorizarla y aplicarla en nuestra vida diaria nos protege contra la seducción y la manipulación. Cuando enfrentamos enseñanzas o comportamientos que contradicen la verdad bíblica, debemos recurrir a las Escrituras para exponer y rechazar el error. La comunidad de fe también es una defensa esencial. Estar rodeados de creyentes maduros y comprometidos nos fortalece espiritualmente.
Una iglesia que fomenta la rendición mutua, la transparencia y la rendición de cuentas es menos susceptible a la influencia de Jezabel. La unidad en Cristo crea un escudo espiritual que protege contra la división y la manipulación. Otra arma poderosa es la confesión y el arrepentimiento continuo. Examinar nuestro corazón regularmente para identificar cualquier actitud o comportamiento que no esté alineado con Dios es crucial. Cuando nos arrepentimos sinceramente, rompemos cualquier atadura que el espíritu de Jezabel pueda haber intentado establecer en nuestras vidas. La obediencia radical a Dios es clave. Esto significa priorizar su voluntad sobre nuestros deseos personales y mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando sea difícil o impopular. La obediencia demuestra nuestra confianza en que Dios tiene el control y es nuestra mejor defensa contra cualquier ataque espiritual. Finalmente, el poder del Espíritu Santo es indispensable. Como guía, consolador y defensor, el Espíritu Santo nos capacita para resistir y vencer cualquier influencia maligna. Pidamos constantemente ser llenos de su presencia, permitiendo que Él dirija cada aspecto de nuestra vida. En la siguiente parte, abordaremos cómo identificar las señales tempranas de la influencia de Jezabel en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Sigamos avanzando juntos en este camino de discernimiento y victoria espiritual. Este no es un video más, es un llamado a algo mayor. Si estás aquí, no es casualidad. Dios está trabajando en tu vida y quiere llevarte a un nuevo nivel de fe y propósito. Al suscribirte a este canal, no solo estás haciendo clic en un botón, estás tomando una decisión espiritual, la de caminar más cerca de Jesús, recibir su palabra y fortalecer tu relación con Él. Únete a esta comunidad de fe y permite que cada enseñanza te transforme y te equipe para vivir plenamente en su voluntad. Hoy es el día de dar este paso, porque lo que Dios tiene para ti comienza con tu disposición a buscarlo. Suscríbete ahora y juntos avancemos hacia lo que Él ha preparado para tu vida. El espíritu de Jezabel no se manifiesta de forma inmediata y obvia, sus tácticas son sutiles y progresivas, lo que hace que muchas veces pasen desapercibidas. Una de las primeras señales es la división en las relaciones personales y comunitarias. Jezabel siembra discordia a través de malentendidos, chismes y conflictos que pueden parecer triviales, pero que lentamente destruyen la unidad. Otra señal común es la confusión espiritual. Las personas bajo la influencia de este espíritu comienzan a dudar de su fe, cuestionar principios bíblicos y sentirse desconectadas de Dios. Esto puede incluir el desinterés en la oración, el estudio de la Biblia o la comunión con otros creyentes. La confusión es una táctica poderosa porque debilita la convicción y abre puertas a influencias externas. La manipulación emocional es otra evidencia temprana. Esto se puede observar en dinámicas de control donde una persona utiliza la culpa, el miedo o el elogio excesivo para influir en las decisiones de otros. En un contexto espiritual, esto puede incluir líderes o compañeros que distorsionan la verdad bíblica para obtener poder o lealtad. Además, las doctrinas diluidas son una alerta importante. Cuando las enseñanzas en una iglesia comienzan a centrarse más en el bienestar personal que en la glorificación de Dios, el espíritu de Jezabel puede estar operando. Estas doctrinas prometen éxito y comodidad, pero omiten el llamado al arrepentimiento y la transformación. El debilitamiento de la fe genuina es quizás la señal más alarmante. Las personas comienzan a priorizar sus deseos personales sobre la obediencia a Dios. Esto incluye idolatrar el éxito, las relaciones o incluso el ministerio, dejando que estas cosas ocupen el lugar que pertenece únicamente a Cristo. Para identificar estas señales, es crucial desarrollar discernimiento espiritual. Esto requiere una conexión constante con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Cuando estamos en comunión con Él, somos más sensibles a las influencias que buscan desviarnos de su camino. En la próxima parte, profundizaremos en las estrategias que podemos implementar para restaurar nuestra relación con Dios cuando hemos sido afectados por este espíritu. Cuando el espíritu de Jezabel ha afectado nuestra vida espiritual, el primer paso hacia la restauración es el arrepentimiento genuino. Reconocer que hemos permitido influencias negativas y pedir perdón a Dios es esencial para romper cualquier atadura espiritual. Este arrepentimiento debe ir acompañado de una disposición sincera a cambiar y a buscar a Dios con todo el corazón. La oración juega un papel central en este proceso. Es a través de la oración que nos acercamos a Dios, derramamos nuestro corazón delante de Él y pedimos su guía para volver al camino correcto. La Biblia nos enseña que cuando nos humillamos y buscamos su rostro,
Él escucha desde el cielo y nos restaura. El estudio de la palabra es otra herramienta poderosa. Al llenarnos de las Escrituras, renovamos nuestra mente y fortalecemos nuestra fe. La verdad bíblica actúa como un escudo contra las mentiras y las manipulaciones que el espíritu de Jezabel utiliza para desviarnos. Es importante dedicar tiempo diario a leer y meditar en la palabra. La comunidad de fe también es clave en el proceso de restauración. Rodearnos de creyentes maduros y comprometidos nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios. Ellos pueden ofrecer apoyo, consejo y oración en momentos de debilidad o confusión. No estamos llamados a caminar solos. La comunidad es una parte esencial del plan de Dios para nuestra vida. Es importante establecer límites claros para evitar volver a caer en patrones dañinos. Esto puede incluir alejarnos de personas, enseñanzas o actividades que no glorifiquen a Dios. La obediencia a su palabra debe ser nuestra prioridad, incluso cuando esto implique sacrificios personales. Por último, debemos mantener una actitud de gratitud y alabanza. Reconocer la misericordia y el amor de Dios nos ayuda a enfocarnos en su bondad y a recordar que Él está con nosotros en todo momento. La alabanza no solo glorifica a Dios, sino que también fortalece nuestro espíritu y renueva nuestra esperanza. En la siguiente parte, analizaremos cómo las iglesias pueden tomar medidas prácticas para protegerse contra la influencia del espíritu de Jezabel. Las iglesias tienen la responsabilidad de proteger a su comunidad contra influencias espirituales negativas como el espíritu de Jezabel. Una de las medidas más importantes es mantener la centralidad de la palabra de Dios en todas las áreas del ministerio. La enseñanza y la predicación deben estar fundamentadas en la verdad bíblica, sin concesiones ni diluciones. La formación espiritual de los líderes es clave. Pastores, maestros y otros líderes deben ser personas de integridad, comprometidas con su fe y con un conocimiento sólido de las Escrituras. Además, es esencial que sean humildes y estén dispuestos a rendir cuentas a otros líderes espirituales. La oración corporativa es otra herramienta fundamental. Una iglesia que ora unida se fortalece espiritualmente y se vuelve menos vulnerable a los ataques del enemigo. La intercesión específica por discernimiento y protección espiritual debe ser una práctica habitual en la vida de la iglesia. Es crucial fomentar una cultura de transparencia y rendición mutua. Esto incluye crear espacios donde los miembros puedan expresar sus preocupaciones, confesar pecados y recibir apoyo espiritual sin temor al juicio. Cuando hay confianza y honestidad, es más difícil que el espíritu de Jezabel opere en secreto. Las iglesias también deben estar atentas a las señales de manipulación o abuso espiritual. Esto incluye estar alerta a dinámicas de control, favoritismos o mensajes que promuevan la dependencia en los líderes en lugar de en Dios. Cuando estas señales se detectan, deben ser confrontadas con amor y firmeza, siguiendo los principios bíblicos. Otro aspecto importante es la formación continua de la congregación. Esto incluye enseñar a los miembros a estudiar la Biblia por sí mismos, a desarrollar discernimiento espiritual y a vivir una fe activa y genuina. Una iglesia equipada es una iglesia protegida. En la próxima parte, exploraremos cómo el espíritu de Jezabel utiliza la cultura moderna para infiltrarse en nuestras vidas y comunidades. El espíritu de Jezabel encuentra en la cultura moderna un terreno fértil para influir y desviar a los creyentes. En una sociedad que exalta el individualismo, la prosperidad y la libertad sin límites, Jezabel utiliza estas tendencias culturales para sembrar confusión y desviarnos del camino de Dios. Las redes sociales, los medios de comunicación y las filosofías contemporáneas son algunas de las herramientas que este espíritu emplea para infiltrarse sutilmente en nuestras vidas. Una de las formas más evidentes de su influencia es el materialismo, promovido como un símbolo de éxito y realización personal. La búsqueda constante de bienes materiales y el deseo de reconocimiento desplazan la prioridad de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Este enfoque distorsiona la fe, llevándonos a depender de nuestras propias capacidades en lugar de confiar plenamente en Dios. Otro aspecto es la redefinición de la moralidad. La cultura moderna tiende a relativizar el pecado, presentándolo como una elección personal o un estilo de vida. Esto refleja la estrategia de Jezabel, que en su tiempo presentó prácticas inmorales como aceptables y hasta necesarias para el progreso. Este enfoque socava los fundamentos de la santidad y lleva a los creyentes a comprometer su fe. El espíritu de Jezabel también se manifiesta en la idolatría hacia el yo. La cultura moderna fomenta una obsesión por la autoimagen,
la realización personal y el éxito individual, lo que puede llevarnos a poner nuestras propias necesidades y deseos por encima de la voluntad de Dios. Este egocentrismo contradice el llamado de Cristo a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. La seducción espiritual en la cultura actual es otra táctica poderosa. Las filosofías que prometen empoderamiento y libertad, pero que ignoran la autoridad de Dios, están ganando terreno. Esto incluye movimientos que exaltan la espiritualidad sin religión, pero que en realidad conducen a una desconexión de la verdad bíblica. Jezabel utiliza estos mensajes atractivos para alejar a los creyentes de la verdadera comunión con Dios. En respuesta a estas influencias, es crucial que los creyentes se mantengan firmes en la verdad de la palabra. Esto significa filtrar todo lo que consumimos, desde entretenimiento hasta enseñanzas, a través de los principios bíblicos. También implica desarrollar una vida de oración constante, pidiendo discernimiento para identificar las mentiras sutiles que la cultura promueve. Por último, debemos recordar que, aunque la cultura cambia, Dios y su palabra permanecen inmutables. Mantenernos firmes en la verdad bíblica no solo nos protege, sino que nos convierte en luces en medio de la oscuridad cultural. En la siguiente parte, exploraremos cómo el discernimiento espiritual es una herramienta esencial para resistir estas influencias. El discernimiento espiritual es una de las armas más poderosas que los creyentes tienen para resistir al espíritu de Jezabel. Este don, otorgado por el Espíritu Santo, nos permite distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que es una trampa del enemigo. En un mundo lleno de información contradictoria, el discernimiento espiritual es esencial para mantenernos en el camino correcto. El discernimiento comienza con una relación profunda con Dios. Cuando pasamos tiempo en su presencia a través de la oración y la adoración, nuestro espíritu se vuelve más sensible a su voz. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, Juan 16:13, y esta verdad es nuestra ancla frente a las mentiras del enemigo. El estudio de la palabra de Dios es otro componente clave del discernimiento. Conocer las Escrituras nos permite identificar cuando algo contradice la verdad bíblica, incluso si parece atractivo o lógico. La palabra actúa como un filtro que separa lo verdadero de lo falso, ayudándonos a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. El discernimiento también implica una disposición a escuchar a otros creyentes maduros. Dios usa a la comunidad de fe para confirmarnos su dirección y advertirnos cuando estamos en peligro de desviarnos. Por eso, es importante rodearnos de personas que comparten nuestro compromiso con la verdad bíblica y que estén dispuestas a corregirnos con amor. Una señal de discernimiento es la paz que Dios da cuando tomamos decisiones alineadas con su voluntad. El espíritu de Jezabel busca crear confusión y ansiedad, mientras que Dios nos guía con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esta paz es un indicador de que estamos siguiendo su camino. El discernimiento espiritual no solo nos protege, sino que también nos capacita para ayudar a otros. Cuando identificamos tácticas del enemigo en las vidas de nuestros hermanos, podemos orar por ellos y guiarlos hacia la verdad. De esta manera, nos convertimos en instrumentos de Dios para edificar su reino. Por último, el discernimiento debe ir acompañado de acción. Reconocer una influencia negativa no es suficiente, debemos tomar medidas para eliminarla de nuestra vida. Esto puede incluir rechazar enseñanzas erróneas, romper relaciones tóxicas o cambiar hábitos que nos alejan de Dios. En la próxima parte, abordaremos cómo los creyentes pueden mantenerse firmes en la verdad en medio de las pruebas y las tentaciones. Mantenerse firme en la verdad es un desafío constante para los creyentes, especialmente en un mundo que busca diluir los principios bíblicos. La clave para perseverar es recordar que nuestra fuerza proviene de Dios, no de nuestras propias capacidades. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y su gracia nos capacita para resistir. Una manera de permanecer firmes es aferrarnos a las promesas de Dios. La Biblia está llena de palabras de esperanza y ánimo que nos recuerdan que Él nunca nos abandona. Cuando enfrentamos tentaciones o pruebas, estas promesas actúan como un refugio que nos sostiene. La oración constante es esencial para mantenernos conectados con Dios y enfocados en su voluntad. Jesús nos enseñó a orar para no caer en tentación, Mateo 26 horas y 41 minutos, y esta práctica diaria nos fortalece espiritualmente. La oración nos ayuda a renovar nuestra mente y a enfrentar cada día con fe y determinación. Otro aspecto clave es la rendición mutua en la comunidad de fe.
Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes, encontramos apoyo y ánimo para continuar. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una familia que nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad. La adoración es otra herramienta poderosa para resistir las influencias negativas. Cuando adoramos a Dios, declaramos su soberanía sobre nuestra vida y recordamos su grandeza. Esto no solo glorifica a Dios, sino que también fortalece nuestro espíritu y nos llena de su presencia. Es crucial establecer límites claros para evitar compromisos con el mundo. Esto incluye decir no a actividades, relaciones o enseñanzas que no glorifican a Dios. La obediencia radical a su palabra es una señal de nuestra fidelidad y una defensa contra el espíritu de Jezabel. Por último, debemos recordar que no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo es nuestro guía, consolador y defensor. Él nos equipa para vivir en santidad y resistir cualquier ataque del enemigo. Pedir su llenura diaria nos capacita para caminar en victoria. En la próxima parte, exploraremos cómo caminar en autoridad espiritual nos lleva a vivir una vida de victoria sobre el espíritu de Jezabel y cualquier otra influencia negativa. La victoria espiritual comienza con la comprensión de la autoridad que Dios nos ha dado como creyentes. Jesús, al resucitar, declaró que toda autoridad en el cielo y en la tierra le había sido dada. Mateo 28:18. Como sus discípulos, compartimos esta autoridad para resistir al enemigo y caminar en victoria. Caminar en autoridad significa reconocer que, a través de Cristo, tenemos poder sobre toda influencia espiritual negativa. Esto incluye al espíritu de Jezabel y cualquier otra táctica del enemigo. La autoridad espiritual no es algo que ganemos por mérito propio, sino un regalo de Dios que debemos aceptar y ejercer con fe. La oración en el nombre de Jesús es una de las maneras más efectivas de ejercer esta autoridad. Cuando oramos con confianza en su nombre, declaramos su señorío sobre nuestras vidas y rechazamos cualquier intento del enemigo de desviar nuestro propósito. La oración con autoridad desata el poder de Dios para transformar situaciones y romper cadenas espirituales. El uso de la palabra de Dios como arma es otro aspecto esencial de nuestra autoridad espiritual. Así como Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto con las Escrituras, nosotros debemos usar la Biblia para confrontar las mentiras y las acusaciones del enemigo. La verdad de la palabra es nuestra mayor defensa y ataque contra cualquier influencia maligna. La adoración es un acto de guerra espiritual. Cuando alabamos a Dios, declaramos su grandeza y le damos gloria, lo que frustra los planes del enemigo. La adoración no solo honra a Dios, sino que también fortalece nuestro espíritu y nos llena de su paz y alegría. Caminar en autoridad también implica vivir en santidad y obediencia. No podemos ejercer autoridad espiritual si estamos permitiendo que el pecado controle nuestras vidas. La obediencia a Dios abre puertas a su poder y nos capacita para resistir cualquier ataque del enemigo. Por último, debemos recordar que nuestra autoridad no es independiente de Dios. Todo lo que hacemos debe ser guiado por el Espíritu Santo, quien nos equipa y nos capacita para caminar en victoria. La dependencia constante de su guía nos asegura que estamos operando en su poder y no en nuestras propias fuerzas. Hemos llegado al final de esta enseñanza, pero lo que hoy aprendimos es solo el comienzo de un camino hacia la victoria espiritual. El espíritu de Jezabel puede parecer una amenaza poderosa, pero en Cristo tenemos la autoridad y las herramientas para resistirlo y vencerlo. No permitas que las distracciones, las mentiras o los temores desvíen tu fe. Este es el momento de tomar una decisión firme, caminar en la verdad de Dios y vivir en su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso de fe ahora mismo. Suscribirte a este canal no es solo un gesto, es un compromiso espiritual. Al hacerlo, te unes a una comunidad de personas que buscan crecer en su relación con Dios, fortalecerse en la verdad y vivir una vida transformada. Suscríbete hoy y sigue a Jesús con nosotros. Juntos avanzaremos en este camino de fe. Recuerda que el camino hacia la victoria no lo recorremos solos. Estamos aquí para apoyarnos, orar unos por otros y edificar nuestras vidas en Cristo. Te animo a compartir este mensaje con alguien que lo necesite, porque lo que Dios está haciendo en tu vida puede ser el inicio de algo grande en la vida de otra persona. Si tienes preguntas, experiencias o peticiones de oración, no dudes en dejar un comentario. Este espacio no es solo un canal, es una comunidad de fe. Tu voz importa y queremos acompañarte en tu jornada espiritual. Por último, permíteme presentarme brevemente.
Soy Josué, y mi mayor pasión es compartir la palabra de Dios para que todos podamos crecer en su verdad y amor. Es un honor caminar contigo en este viaje espiritual, y estoy agradecido por la oportunidad de hablar a tu corazón a través de este mensaje. Quiero que sepas que estoy orando por ti y que Dios tiene un propósito único para tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las riquezas de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto, y que su paz te acompañe siempre. Suscríbete al canal y sigue a Jesús. Comparte este mensaje y lleva luz a quienes más la necesitan.